nuestra oración y llénanos. Ven aquí, ven aquí, Señor. Somos pocos pero fuertes cuando tú estás aquí. Ven aquí, ven aquí, Señor. Reunidos en tu nombre, ven aquí. Amada Iglesia, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de juntarnos en un nuevo culto virtual. Hoy día, domingo 4 de julio del 2021. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio, Padre, de poder congregarnos virtualmente. Sea usted en esta hora, en esta mañana, en este tiempo, sanando, Padre, al que está enfermo, sanando nuestros cuerpos, sanando nuestro espíritu, sanando nuestra mente, ayudándonos, Padre, a seguir perseverando, renovando nuestra fuerza, Señor. Al que está cansado, Padre, ayúdalo, levántalo, Padre, que venga un nuevo tiempo. Sea usted en medio nuestro, Padre, glorificándose. Gracias, Padre, la gloria es tuya. Que tu palabra venga, Padre, con poder sobre nosotros. Sacamos, Padre, todo lo que estorba de hombre, saca todo lo que te estorba de Luis, saca todo humanismo, para que tú seas usando un instrumento para traer tu palabra, Padre, en este tiempo. Gracias, Padre. Saca toda distracción de cada hogar donde se está escuchando tu palabra en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 2, Primera de Juan 2, y los versículos 15 al 17. Solamente 3 versículos que van a ser, no tengo duda, de mucha bendición para nuestra vida. También les quiero recordar antes de comenzar que hoy día tenemos, por ser el primer domingo del mes de julio, vamos a tener al finalizar el culto nuestra Santa Cena y también vamos a tener nuestra ofrenda de amor, así que bueno, la ofrenda de amor se ha hecho durante todo el tiempo de la pandemia y es para ir en ayuda de las personas que están pasando dificultades económicas. Así que, hecho estos avisos, estos informes, pasamos a la palabra de hoy. Primera de Juan 2, versos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es lo que vamos a profundizar hoy día. Y por eso en el culto anterior dije que cuando hablábamos de
del perdón, de perdonar y de amar a nuestros hermanos, ahora llega un momento en que la palabra cambia, ¿cierto? Y nos da otras instrucciones. Y por eso la Biblia tiene que comprenderse y siempre los pastores lo van aclarando como un todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el consejo bíblico es lo que tiene que saber llevar el Hijo de Dios en equilibrio, porque tenemos un Dios de equilibrio, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, la Biblia nos parte en el primer versículo, en el 15, y nos dice, no améis al mundo. La Biblia usa la palabra mundo de tres maneras, y quiero aclararlas para que podamos entender el mensaje de hoy día. La primera forma en que la palabra habla de mundo es para referirse a la tierra que Dios creó, y como siempre le pido, quédese ahí en Primera de Juan, capítulo 2, que es nuestro texto central, y vaya anotando, ¿cierto?, los versículos que yo voy a ir dando en la medida que vayamos avanzando, y usted después los va revisando para que no perdamos tiempo y vayamos en honor al tiempo avanzando rápido. Entonces, la Biblia usa la palabra mundo de tres maneras, y la primera es, la usa como la tierra que Dios creó. Y eso, un ejemplo de muchos, está en Hechos 17:24, que dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces ahí vemos la primera forma, el Dios que hizo el mundo. Entonces ahí la palabra mundo es para hablar de la tierra que Dios creó. La segunda forma en la que se utiliza la palabra mundo es para referirse a la gente que habita en la tierra. Y un texto conocido, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí se está refiriendo a que no amó Dios a, a la tierra, a lo que tú pisas cuando caminas, no. Está hablando a los humanos que vivimos en el mundo. Entonces, la segunda forma para referirse a mundo es a la gente que habita la tierra. Y la tercera forma es para que la palabra de Dios utiliza la palabra mundo, se refiere a un sistema antidios, que es lo que vamos a ver en el texto de hoy, ¿ya? Es un sistema que corrompe los principios bíblicos. Y a eso se refiere el texto central cuando dice, no améis al mundo, está diciendo, no améis a este sistema antidios, a este sistema que corrompe los principios bíblicos. ¿Ya? Ahí creo que nos quedó claro para poder continuar. Entonces, hoy nos centramos en la tercera definición de mundo, ¿ya? El mundo como un sistema mundano que rechaza a Dios en todo, lo rechaza en la educación, donde están sacando a Dios, ¿cierto? En la medida que nos acercamos al final de los tiempos, se está sacando a Dios de la educación para ideologizar, ¿cierto?, a los pequeñitos desde el jardín infantil, para poder tener una sociedad adoctrinada por Satanás mismo. Se saca a Dios de la política, se saca a Dios de la cultura, se saca a Dios de la familia. ¿Ya? Entonces nos vamos a referir a ese sistema mundano. Entonces, la palabra nos dice, ¿cierto?, en este texto, en el verso 15 de nuestro texto central, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la Biblia nos está hablando de una forma categórica, ya no tiene una doble interpretación. La Biblia nos está hablando de una forma categórica
¿Y qué nos está diciendo? No améis al mundo, ni améis las cosas que están en el mundo. Entonces ahí tiramos por tierra cualquier discusión cuando te toca discutir con personas que no conocen al Señor o con cristianos que están desviados y que viven un cristianismo progresista, que también es una señal del último tiempo. La palabra de Dios es clara y ahí tú tienes un versículo para no confundirte. Desprendemos de lo que nos dice el verso 15 que solo tenemos dos alternativas. ¿Cuáles son esas dos alternativas? O estás con Dios o estás con el mundo. Eh, o estás con Dios o estás en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes amar a la misma vez amar a Dios y amar al mundo. Como la palabra también dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces no puedes amar a la misma vez a Dios y amar a la misma vez al mundo, que es contra Dios. Un ejemplo, el profeta Elías, un gran hombre de Dios, cuando confronta, ¿cierto?, a los hombres. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, para que lo anotes. Primera de Reyes 18, verso 21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, váyanse con Baal. Entonces, él confronta claramente, como deberíamos confrontar cada uno de nosotros, a las personas que nos toca en la vida, en nuestro caminar con el Señor, y que andan con un pie en el camino del mundo y con un pie en los caminos del Señor. No somos completamente felices en el mundo. Aunque tenemos una casa, aunque pertenecemos a una familia, aunque tenemos un vehículo, aunque tenemos un trabajo, no somos completamente felices. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque no estamos en el cielo con Dios. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, fuimos creados para tener una relación personal con el Señor, para alabarlo, para adorarlo, para servirle, para darle la honra, para reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Cuando eso no se cumple, aunque tengamos una casa, aunque tengamos hijos, aunque tengamos un esposo, una esposa, eh, no somos completamente felices porque no estamos con el Señor, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Ahora, te quiero decir algo, cuando estemos con Dios, que va a ser en un tiempo cercano, de acuerdo a las señales que está dando el mundo, somos la última generación de la Tierra, de la historia, de la humanidad. Somos la última generación. Las señales, Dios habla por muchas señales y las señales son claras. Cuando estemos con Dios, vamos a lamentar el haber dado tanta importancia a las cosas temporales. Vamos a lamentarnos por qué le dimos tanta importancia a cosas intrascendentes, a cosas temporales. Y vamos a ver también, nos vamos a lamentarnos habernos desviado en placeres mundanos. ¿Sabes qué sucede cuando tú mueres o cuando yo muero? No estás dejando tu familia, no estás dejando tu país, tu patria, no estás dejando tu hogar. Cuando tú mueres, estás regresando a tu hogar. ¿Te fijas que es diferente cómo analizamos las cosas? Porque la palabra dice que somos peregrinos aquí en la tierra. Nosotros tenemos un hogar celestial. Esto de la tierra es rápido, es algo muy, muy rápido. Y últimamente nos hemos dado cuenta qué rápido pasa el tiempo. Te preguntan en qué año estás, chuta, me quedé en el 2019 con el tema social que hubo acá, todo el estallido social,
pero ya estamos en el 2021 y ya pasamos la mitad del 2021. Luego vamos a estar hablando, estamos en el 2022. El tiempo pasa sin piedad, muy rápido. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando en nuestro texto central Dios dice, no améis al mundo, es un mandato. Es un mandato. Es una forma verbal usada en un contexto que sugiere una acción continua. Lo repito, es una forma verbal, ¿cierto? No améis al mundo, es un mandato, es una forma verbal que está usada en un contexto que sugiere una acción continua. Es decir, es una actitud constante de un hijo de Dios no amar al mundo en relación al sistema mundano anti Dios. El mensaje sería, ten cuidado mientras vivas en la tierra de no arraigarte en este sistema mundano. ¿Qué dice la palabra? Otro texto para anotar importante para poder comprender el fondo del mensaje que estamos entregando hoy. Otro texto, anótalo, Filipenses 3, versos 20 y 21. Filipenses 3, versos 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, como decía antes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Volvemos a nuestro texto central. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, se refiere acá a un sistema totalmente opuesto a Dios. Como lo dije antes, con una educación corrupta donde sacaron a Dios, con una cultura deformada, ya no es la cultura de los años 60, ¿cierto? No, hoy día es una cultura deformada y hoy día es una deconstrucción de la familia. Se está trabajando, pero rápidamente, a través, ¿cierto?, de la ONU, hay una orden de deconstruir la familia, y el problema es que la gente está dormida y no se está dando cuenta, y hablo aún de la iglesia, porque hay iglesias que no están entendiendo lo que está sucediendo y que se van a lamentar de no haberlo entendido, porque no están entendiendo las señales que Dios está dando. Estamos en medio de una televisión sin censura, estamos en medio de una televisión abierta, ni siquiera te hablo de Netflix, ni de la televisión por el operador de cable que tú quieras. Te hablo de la televisión abierta. Hay gente que, aunque no lo creas, que todavía solamente ve la televisión abierta, es decir, los canales que están disponibles gratuitamente, y aún en esos canales abiertos en horario de las 11 de la mañana, dan comerciales obscenos sin ningún tipo de censura, de los cuales claramente llegará un momento en que todo eso va a tener que ser, en mi opinión, juzgado por el Señor, porque se está tratando de adoctrinar a hijos, a los niños pequeños, y usted sabe que lo que dijo Jesús, que le sucedería a quien se metiera con un niño, ¿ya? Este sistema mundano anti Dios es un mundo que exalta el placer, exalta el egoísmo, es un sistema anti Dios que exalta la violencia, es un sistema anti Dios que exalta la lujuria. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios para ir completando y profundizando en este mensaje? Ahí mismo, en el libro que estamos, en Primera de Juan, en el capítulo 5, anótalo, en el capítulo 5, el verso 19, la palabra nos dice una tremenda verdad. Nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea
está controlado por el maligno. Escúchelo bien, iglesia, para que lo vaya usted guardando y plasmando en su mente y en su corazón para cuando le toque compartir con alguien. No es que sea la opinión suya ni la opinión mía como pastor, es que la palabra del Señor, ¿ya? Nuestro Creador está diciendo que el mundo está controlado por el maligno, lo dice la palabra. Entonces, para que no, porque muchas veces los cristianos dicen, pastor, ¿por qué dice esas cosas tan fuertes? Hay personas que se pueden sentir dañadas. No, la verdad es parte del amor. Cuando yo creo que el desamor es la mentira, el desamor es ocultarle a la gente una verdad. En mi opinión, es desamor no decirle a las personas que la tierra va a experimentar un juicio de Dios. Eso es desamor, porque es decirle a las personas, sigue haciendo lo que tú quieras, sigue viviendo como tú quieras, y esa gente de pronto se va a ver inmersa en medio de un juicio, y el que no la avisó, en mi opinión, no está amando, está ocultando. Creo que la verdad siempre es bien recibida porque cuando viene con amor es bueno decirlo. Otro versículo de la palabra del Señor, anótalo, Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 4, otro versículo donde la palabra nos habla de lo que está sucediendo. Segunda de Corintios 4 4. Dice así la palabra de Dios: Satanás, quien es el Dios de este mundo, la palabra lo está confirmando, lo está reiterando. Satanás, quien es el Dios con minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, perdón, acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por eso, amado, amada, hay personas por las cuales tú llevas orando años y no puede llegarles la luz de Cristo. Quiere decir que la oración que tenemos que hacer tiene que ser más fuerte, tiene que ser más específica para que en la misericordia del Señor puedan caer los velos que Satanás ha puesto sobre estas personas para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Otro texto en el cual podemos profundizar en el mensaje, hemos llegado al texto que estamos viviendo hoy, anótalo, un texto importante, y después cuando revises, destácalo en tu Biblia, Isaías 5:20, dice así la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la sociedad que nos tocó vivir. Es como, de pronto es como para quienes amamos a Dios, es como que tú no sabes si es un chiste o es una locura cuando ves, escuchas cosas y que gente que tú pensabas, me estoy refiriendo a referentes de la televisión, que eran personas formadas, capacitadas, inteligentes, que estudiaron periodismo, muchos años en la universidad, iban a tener la capacidad de reflexionar antes de dar una opinión, pero de pronto tú quedas atónito, eh, tú quedas perplejo, tú dices, esto será un chiste, y te das cuenta con tristeza que es la verdad, las cosas que se están hablando. Entonces, es ese versículo, Isaías 5:20, lo que nos tocó vivir, donde a lo que es bueno hoy día se le dice malo y a lo que es malo hoy día se le dice bueno. Y por eso quienes amamos a Cristo deseamos su retorno, su retorno. ¿Por qué? Porque no lo pasamos bien aquí, no lo pasamos bien, no lo pasamos bien. Eh, Hay mucha injusticia, hay muchas causas que nadie defiende y hay muchas causas que la gente deja su vida.
y causas que no tienen absolutamente ningún valor. La sociedad que nos tocó vivir a nosotros, amada iglesia, es la sociedad anti Dios, es la sociedad que dice que el aborto es bueno, la sociedad que piensa que destruir la familia tradicional es buena, la sociedad que cree que el divorciarse es bueno, la sociedad que cree que la violencia es buena y que el fin justifica los medios. Hoy día nadie te va a felicitar si tú eres fiel. No le interesa absolutamente a nadie que tú seas fiel. Hoy día nadie te va a felicitar si tú estás a favor de la vida. Hoy día nadie te va a felicitar si tú estás por la familia tradicional, donde hay un padre, una madre y sus hijos. Nadie te va a felicitar, pero sí tú vas a ver con mucho dolor cómo el mundo aplaude a los que están contra las cosas que tú crees que son buenas. Tú te vas a decepcionar cuando veas que el mundo admira a quienes tienen esos pensamientos malos y a quienes quieren llevar a cabo estos pensamientos malos, básicamente la deconstrucción de la familia. Y lo peor es que la iglesia no está ajena a eso, y eso es más grave, porque por último tú dices una persona que no conoce a Dios. Claro, dice que Satanás cegó su entendimiento y no le resplandece la luz de la verdad. Pero una persona que está en una iglesia, que se congrega en una iglesia y que lleva años de cristiano y que está llamándole a las cosas malas como que fueran cosas buenas, es que claramente tú dices, wow, se viene algo terrible sobre la tierra. La iglesia no está ajena a eso, incluso es más, muchos cristianos de distintas iglesias son más influenciados por sus amigos que por sus propios pastores. Es decir, los pastores hoy día no están siendo tampoco personas de gran influencia, y no estoy hablando solamente el caso de, no me estoy poniendo como referente, estoy poniendo a pastores de todo el mundo que tratan en forma desesperada de hacer despertar a la gente, pero la gente sigue durmiendo. Usted como cristiano se puede preguntar, o alguien que esté escuchando que no conozca a Cristo, pero por qué no amar al mundo? Estamos hablando de al mundo como sistema mundano anti Dios. Hay una palabra, voy a responder con la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amado, yo lo leí, yo lo creo, pero estoy leyendo la palabra de Dios, ¿ya? Estoy leyendo la palabra de Dios. Esta palabra que cambia vidas es así de dura. Es una palabra dura, ¿ya? Entonces, dice que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso no es que yo sea un pastor anti-amor. Eso es que yo estoy diciendo, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la palabra del Señor y estoy dando una verdad que muchos no quieren escuchar, o que muchos se hacen los lesos, y estoy hablando de la iglesia del mundo. Mi consejo es ser amigo de Dios y enemigo de este sistema humano anti Dios. Vuelvo al texto central. Verso 16, avanzo al verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿cierto? Verso 16, tremendo. Lo voy a repetir, porque todo lo que hay en el mundo, estoy leyendo el verso 16 de nuestro texto central, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo. Entonces, según este versículo 16, hay tres áreas que tenemos que tener mucho cuidado mientras caminemos en este mundo. La primera que nos dice este verso 16 es los deseos de la carne, los deseos de la carne. ¿Y dónde podemos profundizar en esto? En Gálatas 5, voy a leer del verso 16 en adelante, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que en mi opinión va a ayudar a comprender mejor lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces estoy hablando de los deseos de la carne, que también lo podemos llamar la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí hay una lista que es importante que la tengamos presente, ¿ya? Cuando seguimos los deseos de la carne, los resultados son claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La palabra de Dios es fuerte, amada iglesia, es fuerte, da una lista larga de cosas que no debemos estar involucrados los hijos de Dios, y concluye diciendo que el que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo lo considero grave. Y termina con el verso 24 que dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Entonces, lo que leí anteriormente nos dice que tenemos una gran batalla en nuestro interior entre la carne y el espíritu. Nos dice que no es un juego, ya cuando practicamos o vivimos en nuestra vida cristiana con esta larga lista de pecados que enumeré. La Biblia nos advierte que no es un juego, que está en riesgo, ¿cierto?, la salvación, porque dice: no heredarán el reino de Dios. Y finaliza con que los que son de Cristo han clavado en la cruz sus pasiones. Dice los que son de Cristo, no dice los que hablan de Cristo, porque tú puedes escuchar a cualquier persona hablar de Cristo. Lo importante es ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra, es decir, yo la escucho y la hago. Y lo importante no es solamente hablar de Cristo, sino es ser de Cristo. Los que son de Cristo han elevado su estándar espiritual. Los que son de Cristo son personas que han subido su nivel espiritual y se desmarcan de la forma como vive el mundo, que es importante hacerlo. Es importante saber desmarcarse, saber decir: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, yo no participo en estas cosas porque soy hijo de Dios. Y para concluir,
la segunda parte de la cual tenemos que estar atentos, que nos dice el verso 16 de nuestro texto central, son los deseos de los ojos. ¿Ya? Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo simple para no entrar en polémica. Por ejemplo, ver algo y cuando ya soy un comprador compulsivo, veo algo y lo quiero comprar. Tengo el teléfono que es 2021, pero ya quiero tener el 2022. Y el 2022 yo quiero tener ya el 2023. Eh, Mis ojos ven y yo lo quiero. ¿Ya? Puse ese texto, puse ese ejemplo suave para no entrar en cosas profundas eh, que, que le pueda molestar a alguien. Entonces, con los deseos de la carne vivimos una batalla interna, con los deseos de los ojos vivimos una batalla externa. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos y tenemos que tener cuidado con codiciar las cosas prohibidas. Lo que los ojos ven se puede diferenciar en dos cosas. Lo que los ojos ven pueden ser fuente de vida y pureza, como también lo que los ojos ven puede ser fuente de tentación y de dolor, porque el pecado y la tentación, su fin es mucho dolor, mucha pérdida. Entonces, para no caer, tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? Leyendo diariamente una porción de la palabra, orando diariamente, congregándonos, aunque sea virtualmente, y grabando en nuestro corazón la palabra de Dios que vamos aprendiendo día a día. Es la forma que tenemos para no caer en la tentación. Voy a poner un ejemplo de los deseos de los ojos. El pecado no radica solo en adulterar, si vamos a hablar del adulterio. El pecado no radica solo cuando tú adulteras. Eh, Cuando tú miras a un hombre y una mujer para codiciarlos, ya estás en pecado. Es decir, tú puedes pecar si estás viendo, puedes estar equivocado, ¿cierto? Decir, no, yo soy fiel a mi esposo o soy fiel a mi esposa eh, porque no tengo una amante o un amante. Pero cuando tú ves pornografía, sin necesidad de caer en adulterio, estás pecando con el deseo de los ojos. Por ejemplo, el rey David fue seducido por sus ojos, todos conocen la historia, ¿cierto? Vio a Betsabé, una mujer hermosa, bañándose, él la observó desde su balcón y lo que él debería haber hecho, siempre la Biblia nos recomienda huir de la tentación como lo hizo José, ¿cierto? José, cuando esta mujer que, que quería seducirlo se desvistió, él arrancó. Lo que debería haber hecho el rey David es, cuando se encontró frente a esa escena, debería haber evitado lo que yo llamo la ley de los segundos. La explico en unos segundos más. Eh, pero todos sabemos la historia. El rey David cayó, fue seducido por sus ojos, cayó por los deseos de los ojos y terminó en adulterio, terminó convirtiéndose en un asesino porque envió a matar al esposo de esta mujer con la cual él eh, se involucró. Entonces, algo para imitar los cristianos, Job, por ejemplo, Job 31.1, voy a leer la nueva traducción viviente. Job 31.1 dice así: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Maravilloso. Ahí tenemos un ejemplo a imitar. Podemos imitar a hermanos cristianos, por supuesto. Las cosas buenas de los hermanos cristianos siempre van a sumar y todo lo bueno que tú veas en un hermano, en una hermana en Cristo, cópialo, imítalo y vas a ir creciendo espiritualmente. Ahí entonces Job 31.1 era el ejemplo a imitar. Y la ley de los segundos que dije, el ejemplo de David. La ley de los segundos.
Es imposible no ver las cosas porque tendríamos que ser ciegos. Un ciego no puede ver, pero el que tiene la bendición de tener vista, es imposible que no vea cosas que tienten, ¿cierto? Pero ahí hay la ley de los segundos. Una cosa es mirar y otra cosa es continuar mirando. Es decir, tú te encuentras con tu vista con una tentación y lo que tú tienes que hacer es dejar de mirar la tentación para no caer en tentación. Entonces, la diferencia está en los segundos. Tú viste una tentación, tú seas hombre o seas mujer, seas joven o seas adulto, el tema tú lo vistes, pero tienes segundos para salir. Si tú te quedas y continúas, lo más probable es que caigas en la tentación, cualquiera sea esta tentación que esté al frente tuyo. Entonces es la ley de los segundos. Y el último punto que teníamos que tener cuidado en nuestro texto central para concluir el sermón de hoy día, cuando ya llevamos 40 minutos, es del verso 16 de nuestro texto central, la vanagloria de la vida. La otra cosa que tenemos que tener cuidado. Se refiere a no poner los ojos en la vida artificial. Por ejemplo, hoy día está de moda que el tema es cuántos seguidores en Instagram tienes. Mientras más seguidores tengo, más feliz soy. Eso es algo artificial, eso es algo vano, eso es algo que sí, no es malo hacerlo, pero no puede ser el motivo central de tu vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con un culto al ego y con idolatría personal. Hay muchas personas que les gusta hablar de lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que ellos han inventado y que son maravillosos. Y hay muchos que son influenciados por ellos y esas personas pasan a ser influencia para estas otras personas que los admiran o las admiran. El valor de la vida no está en la apariencia de las cosas, el valor de la vida no está en las cosas materiales, el valor no está en lo externo, está en lo interno. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está hablando de la provisión. Entonces, para concluir, el texto central, nuestro texto central de hoy día, el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pandemia, si hay algo bueno de la pandemia, es que ha mostrado al mundo el poder de Dios, porque el mundo ya no puede decir hoy día vamos a hacer esto o voy a hacer esto. Estoy hablando de las personas cristianas y de las personas no cristianas, porque el no cristiano, cuando es soberbio, dice yo voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque tengo energía, porque tengo fuerza, porque tengo salud. Hoy día no se puede decir eso. Hoy día, claro, no van a decir si Dios quiere, pero están obligados a decir si el sistema sanitario lo permite, si la pandemia lo permite, voy a ir de vacaciones el próximo año. Entonces, una de las cosas buenas, porque a todos tenemos que tratar de ver qué cosa buena hay de esta pandemia, es que ha mostrado el poder de Dios. Dios es soberano y Dios es quien gobierna este mundo y Dios es quien va a ponerle punto final a este mundo. ¿Ya? Ese es el mensaje de hoy, amada iglesia. Eh, Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Para la mía lo es. La palabra, mientras la estoy desarrollando, siempre me confronta, me exhorta y me alienta a poner los ojos en Cristo, a subir el nivel de fe y a pedirle al Señor que me dé el equilibrio, el no desequilibrarme cuando me quedo con un versículo de un capítulo que me gusta, sino a que el Señor me dé el equilibrio de tener todo el conocimiento de la Biblia para no equivocarme en los juicios o en las actuaciones que yo voy a tener en el mundo. Eso es, amada iglesia, vamos a pasar a la Santa Cena, así que nos vemos en 5 minutos en la Santa Cena. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de victoria y nos vemos el
próximo domingo en un nuevo culto virtual, si el Señor así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones, amados.